Muy buenas tardes, los saludos amigos licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el licenciado Noé Eugenio Delgado Millán, es juez octavo familiar del Poder Judicial del Estado de México con sede en Tlalnepantla. Licenciado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, licenciado René Castelán. Al contrario, a ustedes, gracias por la invitación a usted y a la revista. El honor es para nosotros, licenciado. Bueno, el tema es un tema que yo creo que muchos abogados debemos saber. Es cómo más bien los juzgadores, cómo juzgar con perspectiva de género, licenciado. Le cedo el uso de la palabra. Gracias. Bienvenida a toda la audiencia. Sí, efectivamente, este es un tema de gran importancia, de gran trascendencia, no solo para los operadores jurídicos, llámese jueces, secretarios de acuerdos, abogados postulantes, sino también para la ciudadanía en general. Este tema de la perspectiva de género y sobre todo de juzgar con perspectiva de género. Vamos a ver, porque si me permiten, voy a presentar unas diapositivas para empezar con mi exposición. Bien, para hablar de juzgar con perspectiva de género, tenemos que referirnos a lo que establece el artículo primero constitucional en sus párrafos primero y quinto párrafo. El último párrafo que me permití transcribírselos para que le demos lectura. Dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los estados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Este párrafo me permitió resaltarles con negritas la palabra todas porque se refiere a todas las personas. No hay distinción alguna. Varones, mujeres, niños, niñas, adolescentes, todas las personas. Y precisamente el último párrafo establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este último párrafo me permití subrayarles la prohibición de la discriminación, sobre todo motivada por el género, porque es la charla que vamos a tener hoy. Vamos a darnos cuenta, vamos a ver cómo es que a lo largo de la historia ha habido ciertas discriminaciones por motivos del género. El artículo cuarto también de nuestra Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y cabe hacernos esta pregunta. ¿En realidad, de facto, son iguales los hombres y las mujeres? Bien, primero que nada, perdón, vamos a comenzar por distinguir qué entendemos por sexo y qué entendemos por género. Las palabras sexo y las palabras género suelen ser utilizadas como sinónimos, pero no lo son. El sexo tiene que ver con las características biológicas, es decir, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas pueden ser clasificadas desde que nacen como hombres o como mujeres. En ese sentido, evidentemente que anatómicamente hombres y mujeres somos diferentes. Por el contrario, el concepto de género hace referencia a estas prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad, y por eso le subrayé, no la naturaleza, han asignado de forma distinta a cada uno de los sexos.
El género es un conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo. El género es una fabricación histórica, cultural, de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. El sexo, reitero, es una cuestión natural, es una cuestión genética con la que se nace. El género es una fabricación, es un constructo cultural de lo que deben ser los hombres y lo que deben ser las mujeres. Precisamente por este género, la sociedad históricamente ha establecido roles de género, pautas de conducta o comportamientos, tareas o funciones que una persona debe desempeñar según su sexo. Estas roles de género son prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino, dictadas por la sociedad y la cultura en un momento histórico concreto. De tal suerte que desde que una persona nace, por su sexo ya se le asignan ciertos roles que están precisamente destinados a que si nació hombre o mujer. Por ejemplo, si nace hombre, los varones están más relacionados con el color azul, por eso se los puse así. También están relacionados con los carros, aviones y los deportes. En cambio, las mujercitas se les relaciona con el color rosa, con los encajes, con las flores, como juguetes tienen que tener muñecas y trastes, en cambio los varones juegan con coches, barcos y pistolas. Si tiene hijos, debe de protegerlos el varón porque él es el proveedor, y la mujer tiene que dedicarse al hogar. El hombre debe tener un trabajo remunerado fuera de casa, con puestos de autoridad. En cambio, la mujer, si trabaja, tiene que ser en actividades relacionadas con el cuidado de otras personas. Como rol de género también se ha establecido que los hombres tienen que ser racionales y fuertes. En cambio, las mujeres, tradicionalmente, la sociedad mandata que tienen que ser dulces, tranquilas, pasivas, débiles o maternales. A la mujer se le considera que debe de estar destinada al espacio doméstico. En cambio, al hombre se le considera que debe estar destinado al espacio público. Se considera que la mujer debe dedicarse a las actividades del servicio de cuidado a otras personas. En cambio, respecto del varón, se considera que tiene que tener trabajos o empleos dedicados al liderazgo y de alta responsabilidad. A la mujer se le considera con un rol reproductivo, al hombre se le considera con un rol productivo. A la mujer se considera que es de carácter tendente a la mediación y a la subordinación. Por el contrario, se considera que los hombres tienen una imagen y poder de autoridad. A la mujer generalmente se le considera que tiene que dedicarse al trabajo no remunerado. En cambio, como el varón es proveedor, él tiene que dedicarse al trabajo remunerado. El hombre es el proveedor de la mujer, en cambio, a la mujer se considera como dependiente del hombre. Estas roles de género, estas expectativas o comportamientos que la sociedad en cierta etapa de la historia le asigna a las personas por su sexo, genera lo que se conoce como los estereotipos de género, que se refieren a creencias y atribuciones sociales sobre cómo deben ser y cómo debe comportarse cada género. En una palabra, un estereotipo de género es una etiqueta que la sociedad nos coloca. Por ejemplo, los estereotipos de género sobre las mujeres es que ellas deben ser amas de casa, dependientes, débiles, frágiles, sentimentales,
volubles, tímidas, hogareñas, pasivas, cuidadoras, tiernas, pacientes, abnegadas y asexuales. En cambio, los varones se tiene el estereotipo que es proveedor, que es independiente, que es fuerte, que es racional, protector, consecuente, aventurero, activo, ambicioso, jefe, autoridad, competitivo, incomprensivo y muy sexual. El problema es que los estereotipos de género logran convertirse en un hecho social tan fuerte que después de cierto tiempo llega a creerse como que es algo natural. Entonces, desgraciadamente, por estos roles y estereotipos de género, es que lo vemos tan natural, tan normal, y eso es así porque los roles y los estereotipos de género se van construyendo de manera colectiva y se ven reforzados a través de las instituciones, tales como la familia, la propia escuela, los centros de trabajo, las iglesias y los medios de comunicación. Sí, efectivamente, la familia es el primer espacio donde se da el primer dosis de género. La familia tradicional, el papá es el que se dedica, además de trabajar y proveer, a hacer las labores de mantenimiento del hogar. En cambio, la mujer se dedica al cuidado de los hijos, a hacer el aseo del hogar, y ahí mismo a los hijos los forman como que el niño tiene que aprender a cosas que se refiera con mantenimiento, desde con qué juguetes debe de jugar, balones, dedicarse a los deportes. En cambio, las niñas deben de jugar a la comidita, deben aprender a vestir a sus muñecas. También la escuela es otro espacio de socialización del género. En la misma escuela se cuestiona cuáles son las carreras que las mujeres deben de acceder. Y, por ejemplo, inclusive se piensa que las mujeres no deben de tener cierto tipo de profesiones que son únicas o exclusivas para los hombres. Pues se tiene la creencia que las mujeres solamente están en la escuela mientras se casarán y serán dependientes de su marido. Desde luego que en el trabajo también es otro espacio donde se ven cómo se identifican estos roles de género. Por ejemplo, hoy en día hay ciertas actividades que son propias para las mujeres, como ya habíamos visto. Se considera que la mujer tiene como rol de género el cuidar de otras personas, no solo de sus hijos, también de adultos mayores o inclusive de otros niños. Y por eso es que les puse aquí esta imagen de que ser profesora de kinder, por ejemplo, Miss, es un estereotipo de género o un rol de género que generalmente se les otorga a las mujeres. Yo no he visto, difícilmente vemos que en un kinder exista un varón cuidando a los niños y educándolos. En cambio, en los hombres, por ejemplo, como estereotipo de género, es que ellos siempre se consideran adecuados o ad hoc para los puestos de liderazgo, gerenciales. Los altos mandos, en términos generales, son destinados para los hombres. Inclusive en el mismo ámbito del sector laboral, los hombres siempre tienden a ganar más que las propias mujeres, aún realizando el mismo tipo de actividad. La iglesia, desde luego, es otro espacio donde al individuo, al ser humano, se le dota de estos estereotipos y roles de género, donde todos sabemos, es conocido que los grandes liderazgos de las religiones, no solo de la Iglesia Católica, son destinados únicamente para los hombres. Aquí las mujeres están vedadas
para, para tener ciertos cargos de liderazgo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, todos sabemos que quien dirige esta iglesia es el Papa. Sin embargo, les decía también en las otras religiones, en las religiones denominadas protestantes, ¿quién ha visto que existan pastoras? Es el pastor quien dirige a este tipo de religiones. Los medios de comunicación son otro factor importante para este arraigamiento de los roles y de los estereotipos de género. En las redes sociales también se reproducen estos estereotipos de género. Muchas veces a las mujeres incluso se les ve nada más como un objeto sexual. Entonces, pues como verán ustedes, no es cierto que de facto exista una igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente a lo largo de la historia, por estos roles de género, por estos y estos estereotipos de género, pues es que a los varones se les destina ciertos comportamientos, ciertas actitudes, y a las mujeres se les destinan otros. Desgraciadamente, en esta distinción y establecimiento de roles de género, ha sido la mujer la que históricamente ha tenido más desventaja y ha salido más perjudicada de este tipo de establecimiento de roles de género. Disculpe. El problema de que estos espacios, es decir, la familia, las escuelas, las iglesias, el trabajo, los propios medios de comunicación, establezcan qué es lo que deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, se van normalizando de tal grado que se nos invisibiliza, no lo detectamos tan fácilmente por estos tipos de roles y estereotipos de género. Pero reitero, desgraciadamente, de esta forma de organizarnos que ha venido la sociedad, no solo la mexicana, esto es a nivel mundial, pues reitero, quien ha salido más perjudicada o que se ha visto más discriminada en este sentido ha sido la mujer. Y ya veíamos que pues esto está prohibido supuestamente por la Constitución. No debe haber discriminación y originada por ninguna de las que se denominan categorías sospechosas, pero entre ellas el género. Se dice que una imagen a veces dice más que 1000 palabras y por eso les he escogido esta imagen para presentárselas. Y yo creo que podremos aquí dar respuesta a la primera pregunta que hacíamos. ¿De facto existe una igualdad entre hombres y mujeres? Pues en realidad las mujeres se ven con más obstáculos, con más limitaciones para poder desarrollarse en el ámbito que quieran, profesional, laboral, académicamente, en cualquier ámbito, porque precisamente por el establecimiento de estos roles de género, pues la mujer si quiere ser profesional puede hacerlo, pero también tiene que primeramente dedicarse a estos cuidados del hogar y de los hijos que le representan un obstáculo y por lo tanto no existe una equidad, un trato igual entre varones y mujeres. Y es importante, les decía yo, que nosotros nos demos cuenta de estas situaciones porque solamente así se podrá avanzar en la perspectiva de género. Y precisamente la perspectiva de género de esto se trata, de ponerse unas gafas, es una parábola que hacen en Mil Mujeres y en la Comisión de Derechos Humanos, ponerse las gafas violetas, es decir, usar unos lentes de género, a través de que podamos ver estas relaciones de género que históricamente han venido estableciéndose en nuestra sociedad, ya reitero, de manera colectiva, a través de la familia, a través de las propias escuelas, a través del trabajo, de las iglesias y de los medios de comunicación, que hacen que se invisibilice precisamente los obstáculos. Y reitero, ha sido la mujer
la que de forma de organizarnos tenemos, reitero, no solo en México, sino en todo el mundo, pues es la que ha tenido más perjuicio, la que ha salido con muchas desventajas. Pero lo importante es precisamente tener en cuenta estas circunstancias y a eso se refiere la perspectiva de género, ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista. La perspectiva de género también es sinónimo de enfoque de género o de visión de género, de mirada de género. La perspectiva de género se ha definido como un marco de análisis para darse cuenta de las desigualdades en la distribución de los recursos, responsabilidades y poder entre hombres y mujeres que generalmente actúan a favor de los varones. Esa diferencia de acceso a oportunidades y goce de derechos tiene su origen en el sistema patriarcal y en la visión androcéntrica del mundo, que han establecido roles y estereotipos que dictaminan lo que las mujeres y los hombres deben y pueden hacer. Por ser precisamente la mujer la quien ha salido más desventajada históricamente de este establecimiento de roles y estereotipos de género, la perspectiva de género precisamente es una herramienta que se ha acuñado precisamente por la lucha de ellos, por los movimientos feministas, son los que han originado que en diversas tratados internacionales, en diversas leyes nacionales, se establezca esta herramienta, pero además establezca una obligación por parte de cualquier autoridad de juzgar con perspectiva de género. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es el feminismo. El feminismo es un conjunto de corrientes de pensamiento, ideologías, teorías sociales y prácticas políticas que analizan, cuestionan y critican las relaciones de poder que han sido constituidas en este marco del sistema patriarcal. Lo que el feminismo busca es cambiar la situación de subordinación que todavía hoy en día existe entre las mujeres. El feminismo es un movimiento social que busca la transformación de las sociedades para que sean más justas y todas las personas tengan los mismos derechos en igualdad de condiciones. Hablar de feminismo a veces a muchas personas incomoda, inclusive a veces se piensa que el feminismo es una cuestión de moda, hoy en día que está todos estos movimientos que luchan por la no violencia contra las mujeres, pero el feminismo es más que eso. El feminismo no se refiere a un momento de la historia, sino precisamente, reitero, a esta búsqueda de transformar la sociedad para que exista verdaderamente los mismos derechos entre los hombres y las mujeres. El feminismo no se encuentra asociado a ningún grupo, práctica o evento histórico en particular, porque nace a partir de la conciencia acerca de las desigualdades provocadas por el sistema sexo-género y la búsqueda de la justicia social. En México y en todo el mundo, perdón, los movimientos feministas empezaron, por ejemplo, desde los movimientos sufragistas en los años de 1900, la primera década de 1900, recordarán ustedes que en México y en otros países la mujer no tenía derecho a votar. En 1900, en la tercera década del siglo pasado, de 1900, fue cuando lograron su derecho al voto, pero inicialmente únicamente podían votar y postularse como en los municipios. Años después ya lograron que pudieran postularse en puestos a nivel nacional. Pero así como este ejemplo que les pongo sobre el sufragismo o sobre la cuestión electoral, es como históricamente la mujer ha sido relegada y discriminada por el simple hecho de ser mujer. El feminismo cuestiona el sistema social que en la gran mayoría de veces favorece a los hombres y discrimina a las mujeres.
Pero ello no significa que el feminismo sea un movimiento en contra de los hombres y que odia a los hombres. Como ya les decía, a muchas personas les incomoda que se hable de feminismo y en esta charla de juzgar con perspectiva de género no podía dejarse de mencionar el feminismo porque, reitero, eh, eh, al día de hoy se ha logrado que los jueces tengan la obligación de juzgar con perspectiva de género y todos estos estudios de género y las diferencias entre género y sexo y la existencia o darse cuenta de los roles y estereotipos de género precisamente vienen de las luchas feministas. Eh, eh, Incomoda entonces porque el feminismo cuestiona el orden que actualmente se tiene establecido y a veces ese cuestionamiento del orden establecido pues favorece a las personas que son las que se sienten incómodas generalmente, no siempre, generalmente del sexo masculino. Eh, al movimiento feminista se les ha denominado como feminazis, pero eso es incorrecto. El movimiento feminista no tiene por objetivo exterminar a los hombres, sino por el contrario, que de hecho, que de facto exista una verdadera igualdad de oportunidades y una real igualdad sustantiva. Eh, Utilizar el término feminazi es un reflejo de ignorancia y desconocimiento de lo que es el feminismo y lo han utilizado para descalificar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, eh, para concluir, pues vamos a regresar a lo que, como iniciamos, ya les decía yo que en el artículo primero constitucional, en su último párrafo, está prohibida cualquier tipo de discriminación motivado por cualquiera de las categorías sospechosas. Sin embargo, en México, a pesar de esa prohibición, reitero, como ya he dejado patentizado, pues este establecimiento de roles y estereotipos de género, pues no han permitido que exista, que se, que se elimine este tipo de discriminación. El día de hoy, las mujeres siguen siendo discriminadas por el simple hecho de ser mujeres. Y en ese sentido vamos a analizar qué es lo que se entiende por discriminación en general, inclusive ya el concepto de discriminación está establecido en una ley, en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que en su artículo quinto, en su fracción segunda, establece que discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo primero, su fracción segunda, establece que para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la afiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Y hablando propiamente de discriminación contra la mujer, en la Ley General para la Igualdad de Hombres
y mujeres, en el artículo 5, en su fracción tercera, establece que discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil, perdón, o en cualquier otra esfera. Y también en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, su artículo primero también define qué es la discriminación contra la mujer y dice que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre las bases de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o de cualquier otra esfera. Entonces les comentaba yo al inicio que si el artículo primero constitucional, el artículo primero de nuestra Carta Magna, establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y a toda autoridad le compete el promover, respetar, garantizar y proteger estos derechos. De ahí que juzgar con perspectiva de género es una obligación constitucional que tienen, en este caso, todos los juzgadores, en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito penal, en el ámbito criminal, en el ámbito mercantil, incluso en el ámbito civil. A veces he escuchado de colegas que uno juzgará con perspectiva de género solamente a solicitud de alguna de las partes en disputa, pero existen ya diversos criterios de los tribunales federales que aun y cuando las partes no lo soliciten o no expongan la existencia de algún tipo de desventaja entre las partes, es obligación de los jueces juzgar con perspectiva de género. Pero para ello, reitero, es necesario que veamos desde otra perspectiva el contexto de cada caso y precisamente advirtamos lo que históricamente ha sucedido al establecer esta distinción entre hombres y mujeres y el asignarles de manera social y cultural, pues este tipo de roles que, reitero, generalmente quien sale más perjudicada, quien termina en desventaja, son las mujeres. No necesito decirles a ustedes los miles de ejemplos que en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito electoral, ahorita que está muy de moda el tema de las campañas y las elecciones, la mujer ha sido discriminada precisamente. De tal suerte que en ciertas circunstancias, inclusive, juzgar con perspectiva de género obliga a las autoridades el allegarse de los medios, incluso de manera oficiosa y actuar de manera oficiosa, llegarse de los medios de convicción para que, discúlpeme, para que pueda uno resolver una controversia. Ustedes sabrán que son abogados que en cuestiones de cargas probatorias existe una regla en el sentido de que quien afirma está obligado a probar o que el actor está obligado a probar los hechos en que funda sus pretensiones. Sin embargo, juzgar con perspectiva de género implica que aquí la carga probatoria se revierta y, por ejemplo, en el caso en donde se esté reclamando pensión alimenticia para una esposa o para una ex esposa, existen ya varios criterios de los tribunales federales en el sentido de que basta que afirmen haberse dedicado al cuidado del hogar y de los hijos para que la carga de la prueba se le revierta al varón y sea este quien
quien acredite que no fue así. Y esto es porque precisamente en nuestra sociedad mexicana, generalmente las mujeres son las que se dedican precisamente a las labores del hogar, como ya lo habíamos visto. Es un rol que socialmente, que históricamente y culturalmente así se le ha asignado. Y por eso es que juzgar con perspectiva de género aquí implica esta circunstancia de revertir incluso la carga de la prueba al varón para que él acredite que la mujer no se dedicó al cuidado de los hijos o al cuidado del hogar. También juzgar con perspectiva de género implica hacer a un lado todos los estereotipos que se pueda tener, no solo por el hecho de ser mujer, sino por la cuestión a los que se dedica. Es un estereotipo de género que las mujeres que se dedican al sexo servicio son malas mamás, no pueden cuidar a sus hijos. Pero ese es un estereotipo de género y debemos hacerlos a un lado y no por el hecho de que una persona se dedique al sexo servicio. Eso quiere decir que no tiene derecho a detener la guardia y custodia de los niños. Recuerden que la guardia y custodia está destinada a cuál es el mejor escenario que beneficie el sano desarrollo integral del menor, pero discriminar solamente por esta cuestión es lo que implica juzgar precisamente con perspectiva de género. Con esto su servidor he concluido, les agradezco. Sé que vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas y dejo de compartir si me autoriza el licenciado René Castelán. Las diapositivas nos permite compartirlas a nuestros seguidores. Sí, claro que sí, sin problema. Otra pregunta, señoría. Me comentan nuestros seguidores que si se siente usted bien de la garganta. Tengo problemas, he tenido problemas. Sí, he tenido, ya ha sido pues, de un mes para acá, ya teoría a 3 médicos y han revisado de todo, inclusive hasta el COVID, ya lo han descartado. Ya me examiné hace 15 días sobre el COVID, pero la verdad es que es pues mi función y el estar en las audiencias, estar platicando me irrita la garganta, estar con ustedes en estas charlas me irrita la garganta. También me invitaron a participar en dar clases de maestría en una escuela privada y entonces pues yo creo que no me acabo de componer, y estos cambios de climas también no favorecen, es lo que dicen los médicos, no favorecen, pero creo que una disculpa por eso, pero... No, adelante, no, yo le comento esto porque si no se siente bien, ahorita claramente usted lo explicó, porque me están comentando los seguidores que podemos dejar la parte 2 porque sí está muy interesante. Depende como usted se sienta, señoría. Si quiere avanzamos unas 5 preguntas, si quiere, y si ustedes me invitan, con todo gusto. Para mí es un honor, Lo que no lo quiero es incomodar porque me comenta que se siente bien de la garganta, o sea, es entendible. Sí, si quieren 3, 5 preguntas contestamos, ustedes escójalas, y con todo gusto su servidor participamos en una segunda charla. Igual retomamos los comentarios y que nos digan en qué quieren que profundicemos. Bueno, la pregunta de nuestros seguidores, Maite Benítez le pregunta, vale, si se da por hecho el rol de género de la mujer como madre en un tema de guardia y custodia, ¿cómo puedo cambiar el argumento para solicitarlo vía padre, no madre? Bien, el tema de la guardia y custodia es un tema que nada tiene que ver con el rol de género. Ya ha sido cuestionado inclusive este artículo 4.128 del Código Civil del Estado de México, que todavía al día de hoy establece que los menores de 7 años preferentemente
deben de estar al cuidado de la madre. Ya ha sido cuestionado, inclusive la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, más bien modificó su criterio, donde primeramente había interpretado que no era inconstitucional este precepto, sí se hacía con una interpretación conforme. El día de la semana pasada o antepasada, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que sí es inconstitucional esta interpretación que ella misma hizo, ha cambiado su postura, porque en el tema de la guardia y custodia, como ya les dije, el principio que versa es del interés superior del menor, es decir, proyectar a futuro qué escenario le será más benéfico al infante para su sano desarrollo integral. Y no solo se toma en cuenta la mamá o el papá, se toman en cuenta muchos aspectos. Se toma en cuenta el escenario socioeconómico, se encuentra en cuenta el escenario emocional, y entonces los jueces tenemos que hacer una ponderación, una proyección a futuro, cuál será el escenario, y de esa manera es como determinamos decretar la custodia a favor de uno o del otro progenitor, pero no está basada precisamente en que solo a las mamás siempre hay que darle la custodia de los hijos y no a los papás. Inclusive se parte del hecho de que ambos están en igualdad de condiciones para criar a un hijo. Dependerá ya precisamente del desahogo del material probatorio, donde se vaya descartando que evidentemente resulta ser el más capaz y cuál es el escenario ideal. La cuestión de la perspectiva de género, más que nada, impacta en el tema de la pensión alimenticia, precisamente por esta distribución expresa o tácita, los progenitores o los consortes o concubinos hayan llevado a lo largo de su vida. Y si alguno de ellos se dedicó de manera preponderante al cuidado de los hijos y al cuidado del hogar, o uno u otro, y por esa razón, al disolverse el matrimonio, o ahora que viene la controversia, está en un estado de desventaja, es decir, no pudo emplearse y no tiene el dinero para sostenerse por sí misma, pues es a esta persona que se dedicó al cuidado de los hijos, que generalmente es la mujer, pero no siempre, no en todos los casos, esta persona, a pesar de ya no ser esposa, porque a veces se da cuando viene el divorcio, tiene derecho precisamente a una pensión alimenticia, que inclusive por eso se le ha llamado pensión compensatoria, para compensar este desequilibrio económico. La perspectiva de género más que nada impacta en esta cuestión de los alimentos para las personas que por los roles de género hayan estado en desventaja, y no tanto en torno a la guardia y custodia de los menores. Andrea Santos le pregunta, señoría, la interseccionalidad, cuando se advierte desde el inicio de un juicio, obliga a la autoridad judicial ex oficio a pronunciarse sobre medidas cautelares. Sí, desde luego. Ya existe muchas jurisprudencias al respecto de la Suprema Corte, y efectivamente, recuérdense que en las cuestiones de las controversias del orden familiar, máxime están involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, o existe violencia, aunque las partes no lo pidan, aunque la demandante no lo pida, de oficio, los juzgadores están obligados a tomar medidas de protección y medidas provisionales, pero sí, desde luego, es obligación. Incurriría uno en responsabilidad de no hacerlo. Graciela Sagi le pregunta, dice, muy profesional su señoría, gracias por el esfuerzo. Pregunta, ¿los jueces y magistrados se están capacitando para juzgar con perspectiva de género? Sí, la capacitación es una obligación.
contenida también en el artículo primero constitucional, y cuando se refiere a la obligación de promover la protección de los derechos humanos, implica precisamente capacitación a nosotros mismos y capacitación a la ciudadanía, capacitación a la sociedad. De esa manera es como se va a promover una persona. Si no conoce cuáles son sus derechos, difícilmente exigirá que se le garanticen y que se le respeten. Y además de esa obligación constitucional que tenemos los jueces y magistrados de capacitarnos constantemente, por lo menos en el Poder Judicial del Estado de México, constantemente tomamos cursos, diplomados en este tipo de cuestiones. Sandra Pantijoso le pregunta, ¿podría comentar sobre las acciones afirmativas? Bien, las acciones afirmativas son medidas legislativas, judiciales, administrativas, que se toman en forma temporal. Estas acciones afirmativas tienen que ser temporalmente y precisamente su objetivo es equilibrar, hacer un equilibrio, porque a veces la propia discriminación deviene de las propias leyes y de las propias instituciones. Entonces, las acciones afirmativas son precisamente estas medidas políticas, legislativas, administrativas, que se toman en forma temporal. Ustedes recordarán que nuestro Código Civil del Estado de México, en el artículo 4.138, fue reformado apenas en abril, el 29 de abril, estábamos en pandemia. Se estableció como acciones afirmativas precisamente, aunque su servidor no estoy tan de acuerdo que fuera una acción afirmativa, lo explico por qué. El que la mujer, porque así decía, la cónyuge, lo que les estoy comentando, que se haya dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, tiene derecho a una pensión alimenticia no menor al 40%, decía este precepto. Y después decía que aquella mujer que se hubiera dedicado al cuidado del hogar y que no hubiera tenido hijos, tenía derecho a una pensión alimenticia que no fuera menor del 30% de las percepciones del deudor alimentario. Y excluía al varón. La redacción de este precepto, palabras más, palabras menos, decía que el varón, es decir, el cónyuge, tenía derecho a esta pensión, incluso que además era inferior, no podía ser menos del 20%, pero siempre y cuando estuviese discapacitado para trabajar y que así lo acreditara con una documentación de una institución pública. Esta forma en que se estableció la pensión alimenticia para las mujeres, de acuerdo a la exposición de motivos de aquella reforma del 2016, de marzo del 2016, si no me equivoco, así empezó el legislador, así empezó la redacción. Dice, los cónyuges serán alimentos de acuerdo a las siguientes acciones afirmativas. Pero su servidor no estoy de acuerdo en que se trate de una acción afirmativa porque generaba discriminación. Es decir, y en dos sentidos. Primero, discriminaba al varón. O sea, el varón podía haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, pero como estaba la redacción, él no tenía derecho a este tipo de pensiones. Solamente tenía derecho si se encontraba imposibilitado para trabajar. Afortunadamente, reitero, el legislador reformó en abril, el 29 de abril, si no me equivoco, y ahora ya dice, la redacción, que cualquiera de los cónyuges, así dice, antes era claro y decía la cónyuge, cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, pues tiene derecho a esta pensión compensatoria. Si bien es cierto que estas acciones afirmativas son de carácter temporal para establecer precisamente este equilibrio que se da, a mí me parece que esta reforma que hubo en el 2016 no estaba propiamente, como que malentendió, es una opinión personal, que no entendió el legislador mexiquense de qué se trata una acción afirmativa y erró en esta redacción. Reitero, desde mi punto de vista, ha corregido el error, pero solo en cierta medida, porque yo les comentaba que existe doble discriminación desde mi punto de vista en la redacción. Reitero,
el primer apartado de este artículo 4.138 establecía que la cónyuge que se hubiera dedicado al cuidado del hogar y de los hijos tenía derecho a una pensión alimenticia que no podría ser menor al 40%, pero aquella que no había tenido hijos tenía derecho a una pensión que no fuera menor del 30%, es decir, a mí me parece aquí que la discriminación existe en que si le da más valor el legislador mexiquense a aquella mujer que tiene hijos que la que no tiene hijos, y subsiste todavía esa redacción. Ahora ya lo estableció que para los dos cónyuges, pero no podemos discriminar, será otro tipo de discriminación. El tener hijos es dar más valor a la persona que tiene hijos que a la que no tiene hijos, porque seguimos en lo mismo. Habíamos visto que como un estereotipo de género, a la mujer se le daba el estatus de reproductora, como que la mujer a eso vino, a tener hijos, y entonces si tiene hijos vale más, y si no tiene hijos entonces no vale más. Pero a eso se refieren las acciones afirmativas, estas medidas que se tienen que tomar de carácter temporal para equilibrar, para ajustar estos desequilibrios. Tenemos algunos comentarios. La maestra Ocadi dice: felicidades, licenciado René, siempre muy interesantes y entrevistas y excelentes y brillantes ponentes. Maestra, le envío un gran saludo, muchísimas gracias. Un comentario de Andrea Santos, señoría. Si es una obligación constitucional, pero también derivada de compromisos internacionales, de hecho la implementación de la obligatoriedad de la PG en el ámbito judicial deriva del cumplimiento de una condena de la Corte de la IDH. Tenemos también Isis Gallegos, dice: perspectiva de género es un tema de vanguardia, ha habido cambios importantes, sin embargo falta mucho trabajo que hacer y que estos derechos se apliquen y se hagan valer en todos los ámbitos, sobre todo en el interior de los hogares, ya que por ser algo tan íntimo, lamentablemente ahí es donde se gestan las mayores desigualdades y violación a los derechos humanos fundamentales, y con ello surge la violencia intrafamiliar. Es un compromiso de sociedad y autoridades, siempre de la mano de la educación. Gracias por compartir estas pláticas. Osvaldo Salas dice: en la actualidad han cambiado roles de género. Sandra Pantijoso dice: se duda de la capacidad de cuidado de los hombres. Y tiene muchísimos más comentarios, señoría. Además tiene algunos saludos que les voy a hacer llegar. Graciela dice desde Oaxaca: qué bueno que ya está de regreso, licenciado René. Muchísimas gracias, Graciela. Isabel dice: licenciado juez Noé Eugenio Delgado Millán y el lic René Castellán, presentes desde Tlaxcala. Sandra Pantajoso, saludos desde Cusco, Perú. Edwin Gómez. Henry Navarrete, saludos desde Ecuador. Perla Inés López Hernández, saludos. Y Elizabeth Javier, le manda un saludo. No quiero interrumpirle mucho, maestro, porque sí siento que su garganta está un poco lastimada, pero yo sí soy de la idea que hagamos la parte 2. ¿Qué le parece? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a fijar fechas y ustedes me dicen y a ver sus afiliados, el público que precise sobre qué aspecto quiere que profundicemos. Yo creo que la perspectiva de género, bien usted lo comenta, es un tema muy actualizado en este momento, y vamos a hablar cómo juzgan los jueces, cuáles son los protocolos que ustedes utilizan para poder juzgar. ¿Qué le parece, maestro? Claro que sí. ¿Algo que quiera agregar, señoría? No recuerdo, discúlpenme, la persona que hizo el comentario, en el sentido de que falta mucho. Estoy de acuerdo, coincido, falta mucho por recorrer todavía en este camino, y efectivamente también, como lo comentaba, no solamente es un tema de operadores jurídicos, no solamente es un tema de jueces, de defensores públicos, defensores particulares, también es un tema de la sociedad.
como ya les exponía, la familia es el primer círculo donde se forma precisamente estos roles y estos estereotipos de género. ¿Cuántas historias no hemos visto donde llega el muchacho de andar en la calle y la mamá le dice a la niña, sírvela a tu hermano? Las mismas mujeres también, si bien es cierto, todo esto se ha originado en el movimiento feminista, pero también muchas mujeres han contribuido en estas desigualdades. Y entonces nos falta mucho a sociedad, sobre todo, y por eso es que qué bueno que sean este tipo de charlas. Tengo entendido que la revista no solo está dirigido para abogados, sino para también público en general, y de esta manera podamos promover precisamente los derechos. Yo les decía, si la gente no conoce de sus derechos, ¿cómo va a exigir que se les respete? A veces es tan invisibilizada, a veces se ve tan normal, como les decía yo, que también, acuérdense de otras historias de, pues aguántate, es tu marido y él se tiene que golpear y tú tienes que aguantarte. Entonces, que las mujeres empiecen a darse cuenta que deben ser iguales a los hombres y que no debe existir ningún tipo de discriminación solo por el hecho de ser mujeres, en todos los ámbitos de sus trabajos, en todos los ámbitos. Nada más como reflexión. Perdón, adelante. Sí, nada más quería dar ese último comentario como reflexión. Nos falta mucho camino que recorrer. Ya empezamos, tenemos que estar actualizando y capacitando todos los operadores jurídicos en primer término. Bueno, el señor juez nos va a dejar las diapositivas, los que nos están viendo las podemos compartir, se las vamos a compartir, y yo quisiera agradecerlo mucho, maestro, que haya tomado esta entrevista con nosotros, esta charla, y vamos a ponernos en contacto para volver a afinar la parte 2. Le agradezco muchísimo. Para ello nos acompañó el juez Lix Noé Eugenio Delgado Millán, es juez octavo familiar del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla. Maestro, le deseo mucho también que se recupere muy pronto, cuídese mucho, porque sí, esto está complicado con las enfermedades respiratorias. Cuídese mucho. Gracias, les agradezco. Saludos a todos. Le envío un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, gracias.